Buenas noches tengan todos. Seguimos con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a tener la clase número 7. Hoy vamos a hablar del repartimiento del Espíritu. El texto de Hebreos capítulo 2, versículo 4 que venimos analizando desde el estudio anterior para acá, dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En la clase anterior estuvimos analizando lo que eran las señales y los prodigios. Son milagros visibles que superan las leyes naturales. Las señales son las que Dios usó para testificar, para confirmar su palabra. Lo hizo primeramente desde el Antiguo Testamento con Moisés, con la hechura del tabernáculo, como lo vamos a ver hoy. Lo hizo también por medio de Jesús, cuando Nicodemo reconoció que él había venido de Dios porque nadie podía hacer las señales que él hacía. Y confirmó el mensaje a través de las señales que hacían los apóstoles y los cristianos en el primer siglo. También tenemos los diversos milagros, que es el acto de poder extraordinario. Y hoy vamos a hablar acerca de los repartimientos del Espíritu Santo, la distribución de dones espirituales. La Biblia en griego lo llama carismas según su voluntad. El Espíritu Santo es el garante y dador del poder. El argumento del escritor a la carta a los Hebreos sobre la salvación tan grande, que dice que no descuidemos una salvación tan grande, se vuelve aún más poderoso cuando se recuerda a los destinatarios cómo Dios obró en el pasado. En los dos pactos que Dios ha establecido, primeramente con el pueblo hebreo y luego con la iglesia, es decir, con todas aquellas personas que hemos creído y obedecido el Evangelio, Dios ha repartido dones a los hombres por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, como también lo hemos estudiado en esta carta. Los receptores de esta carta, profundamente conocedores de la Torá, recuerde que está escribiendo a los hebreos, sabían que Dios no solo provee leyes, sino que también equipa sobrenaturalmente a su pueblo para su obra. En el antiguo pacto, es decir, en la ley, Dios sacó al pueblo hebreo que había pasado más de 400 años en Egipto, desde que había llegado allá con José y Jacob. Aunque se habían dedicado a la ganadería, debido a los cambios de faraones que hubo, vivieron la mitad de ese tiempo, aproximadamente 230 años, en esclavitud. Y en este periodo de esclavitud, la mayoría del pueblo trabajó en la fabricación de bloques de adobe, aunque continuaron con la ganadería, pero su experiencia o su mayor tiempo fue en la fabricación de bloques de adobe. Dios le muestra a Moisés un modelo del tabernáculo en el cual él habitaría. En la primera clase habíamos hablado un poco acerca de este tabernáculo y cómo el arquetipo de Dios se lo mostró a Moisés para que Moisés lo hiciera, y el tabernáculo venía a ser sombra de lo que era o lo que iba a ser la iglesia o el Señor Jesucristo más adelante. Pero aquí Dios le muestra a Moisés un modelo del tabernáculo en el cual él habitaría. Este tabernáculo sería confeccionado utilizando los recursos con que el pueblo hebreo había despojado a los egipcios. Dentro de este tabernáculo Dios le había mandado hacer un candelabro de oro, la mesa, los panes de la proposición, eh, el arca del pacto, las diferentes carpas, la fuente de bronce, bueno, los diferentes utensilios que se hacían para el servicio en el tabernáculo. Y esto, el material que ellos usarían, eran los recursos con que el pueblo hebreo había despojado a los egipcios. En Éxodo capítulo 3, 22, 12, 35 y 36, vemos cómo Dios le había mandado al pueblo hebreo que le pidiera a los egipcios todo este material. Y luego en el versículo 12 vemos cómo los egipcios le dan a los hebreos toda esta gran cantidad de cosas. Por lo tanto, ellos tenían la materia prima. Ya no se iban a parar por tela, no se iban a parar por oro, no se iban a parar por la plata, por el bronce. Ellos tenían la materia prima, pero carecían de la mano de obra especializada.
Hacer el candelabro de oro de una sola pieza, eso es orfebrería pura. Y ellos habían trabajado en la ganadería, habían sido esclavos por tanto tiempo, ninguno de ellos sabía trabajar el arte de la orfebrería. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podría el pueblo hebreo realizar los trabajos de costura, orfebrería y demás tareas complejas si no poseían los conocimientos ni las habilidades necesarias? Y en Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 6, la Biblia dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Urí, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, fíjense, hermanos, que el Espíritu de Dios va a ser el que los va a llenar de toda esta sabiduría y de toda esta inteligencia. El que no sabía trabajar la orfebrería, ahora gracias a la habilidad dada por el Espíritu Santo, iba a poder trabajar la orfebrería, iba a poder trabajar el oro, la plata, los artificios de madera, todo lo que era necesario para el tabernáculo. De manera que Dios, queriendo un tabernáculo con todos los utensilios perfectos, da la manera y da la habilidad para que se haga. A Bezaleel, hijo de Urí, de la tribu de Judá, Dios lo llama por nombre. Y esto es interesante. Y lo llena del Espíritu de Dios. Este llenado no es para una profecía o una hazaña militar, sino para el arte y la artesanía. Los dones concedidos, la sabiduría, la inteligencia, ciencia y todo arte, tenían un propósito: inventar diseños y trabajar en oro, plata, bronce, artificio de piedra para engastarlas y artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Inventar diseños no se refiere a que ellos lo iban a inventar, ya Dios lo había mostrado. Ellos lo que iban era a inventar la manera de hacerlo. Recuerden que nunca habían hecho algo parecido. A Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, Dios lo pone junto a Bezaleel y también le infunde sabiduría en su ánimo. Entonces tenemos la habilidad que Dios ha concedido a estos dos para que comiencen a hacer todo este trabajo que era necesario hacer para la construcción del tabernáculo. También se les concedió la capacidad para enseñar, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Éxodo 35-34. Entonces, fíjense, Dios le da la habilidad a Aholiab, le da la habilidad a Bezaleel, hijo de Urí, le da la habilidad para que ellos puedan realizar estos trabajos. Era un milagro que ellos pudieran trabajar con su mano y hacer todas estas cosas sin haberlo nunca antes hecho, nunca antes estudiado. No era un don de profecía, no era el arte de la milicia, era simplemente que los llenó del Espíritu Santo para que con sus manos pudieran hacer todas estas cosas. Pero no solamente le dio la habilidad a ellos, sino también les concedió la capacidad de que ellos enseñaran a otros del pueblo. De manera que los otros del pueblo iban a aprender porque iban a tener maestros. Entonces, la habilidad dada a ellos es el regalo que Dios le está dando a Aholiab, a Bezaleel, hijo de Urí. El regalo que Dios le está dando al pueblo hebreo es que a través de estos, ellos iban a enseñarles una profesión. Y así, de esa manera, se construye el tabernáculo. La provisión de Dios fue más allá de la capacitación individual. El texto de Éxodo 35, 34 al 35 subraya que Dios también les concedió la habilidad de transmitir esos conocimientos. Esto asegura que el conocimiento y las habilidades especializadas no se limitaran a dos personas, sino que pudieran extenderse a otros
sabios de corazón, garantizando así la finalización de toda la obra encomendada. Entonces, fíjense el proceso. Dios otorga señal y poder milagroso a estos dos hombres y estos dos hombres ahora van a enseñar al resto de la población, a todo aquel que fuese sabio de corazón, y de esta manera todos juntos aprenderían la profesión y construirían, edificarían el tabernáculo. Estos textos demuestran que el Espíritu de Dios no es solo la fuerza detrás de la profecía o la santidad, sino que también es la fuente de habilidades técnicas y artísticas necesarias para el servicio divino. El equipamiento sobrenatural fue la única manera en que un pueblo que solo había hecho ladrillos pudo construir una obra de arte tan detallada y compleja como el tabernáculo. El don del Espíritu Santo fue concedido de forma puntual para capacitar a los artífices principales. El resto de la obra especializada se lograría por medio de la enseñanza y el aprendizaje metódico. Y en este proceso se manifiesta la gracia de Dios en un doble sentido, como ya lo hemos hablado. La gracia directa, el don sobrenatural otorgado por el Espíritu Santo a los líderes, a Bezaleel y a Oliab, para que supieran hacer la obra. Y la gracia distributiva es el regalo de la enseñanza que estos hombres poseían para transmitir sus habilidades al resto del pueblo, asegurando que la obra encomendada se completara por la participación de muchos. Esto va a ser también, se va a repetir en el nuevo pacto. El autor de Hebreos señala que la salvación traída por el Hijo fue confirmada de una manera aún superior a los actos del poder del antiguo pacto. O sea que si a nosotros nos maravilla los prodigios, esto de que Dios le concedió a esta gente para poder trabajar y edificar el tabernáculo, aún superior son los actos de poder que Dios ha otorgado en el nuevo pacto. Ahora Dios da estos carismas. Carismas es don en griego, charis. Ahora Dios da estos carismas, dones y repartimiento del Espíritu Santo, según Hebreos capítulo 2:4, a los creyentes para edificar su iglesia. Recuerde que la iglesia viene a ser el antitipo del tipo que había sido el tabernáculo. Ahora Dios da estos carismas, dones y repartimiento del Espíritu Santo a los creyentes para edificar su iglesia por medio del mensaje que en estos postreros días ha entregado a través de su Hijo amado. Como se estableció en la lección anterior, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Hebreos 2:4 en la NTV. En el ministerio apostólico, esta manifestación del Espíritu se distinguió también en dos fases de la gracia. La gracia directa, apostólica, Dios concedió primeramente a los apóstoles el poder de realizar esas señales y milagros. Allá en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se estableció sobre los apóstoles. Luego, hasta Hechos capítulo 5 o 6 más adelante, que vemos a un hombre como Esteban, aparte del círculo apostólico, haciendo señales y milagros. Esto lo vimos en la clase pasada. Pero la gracia directa concedió primeramente a los apóstoles el poder de realizar estas señales y milagros, de la manera como Dios concedió solamente a Bezaleel y a Oliab el privilegio de poder trabajar todos estos inventos de diseño, orfebrería y todo lo que leímos en hechura del tabernáculo. Y la gracia distributiva que en Bezaleel y a Oliab fue que ellos enseñaran a las demás del pueblo hebreo, israelita, allá en el desierto. La gracia distributiva en esta parte de las señales y diversos milagros se refieren a el poder que Dios le otorgó a los apóstoles de transferir la capacidad de hacer dichas señales o dones a otros creyentes mediante la imposición de manos. Entonces, en esta primera parte vemos cómo se repite la gracia directa y la gracia distributiva, de la misma manera como se hizo allá para la hechura del tabernáculo. Esto en cuanto a las señales, prodigios y milagros
con lo que testificó Dios la predicación de su palabra. Pero el texto de Hebreos capítulo 2, versículo 4, añade algo más. Dice, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, recordemos que los Corintios fue una de las congregaciones que más hubo señales, prodigios y milagros. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, Pablo le dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. Aquí vemos nuevamente la deidad, la Trinidad trabajando en cuanto a esta repartición del Espíritu Santo, de los ministerios por parte de Jesús y de la diversidad de operaciones por parte del Padre. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Espíritu Santo, el Señor y el Padre. Comencemos con la primera regla, diversidad de dones, o el primer atributo, la diversidad de dones otorgados por el Espíritu mismo, repartimiento del Espíritu Santo. Dice la misma carta ahora en el capítulo 12, versículo 8 al 11, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De muchos de estos dones hablamos, o de varios de estos dones hablamos en la lección anterior, del don de la profecía, del don de ciencia, del don de hablar en lengua, del don de sanidades. Pero no solamente se quedaba en esos dones, había dones de sabiduría, había dones de discernimiento de espíritu, había otro tipo de dones que vamos a ver más adelante cómo el Señor da a la gente. Según Romanos capítulo 12, el don de servir, el don de ser diligente, el don de presidir, el don de la consolación, una gran cantidad de dones que no han cesado y que se mantienen hoy día. La palabra don proviene de la palabra griega charis, que significa gracia, favor o benevolencia. Es un regalo, es gracia de Dios. Dios lo da porque Él lo quiere, porque así el Espíritu Santo lo ha querido. Así como le dio a Oliab y a Bezaleel dones, las señales, la capacidad de ellos sin haber nunca estudiado, de poder trabajar en toda clase de diseño, le dio a los apóstoles la oportunidad de, por medio de la imposición de manos de los apóstoles, también el Espíritu Santo podía conceder dones a las demás personas en la iglesia. Un carisma es un don de gracia. Es un regalo que se da de manera gratuita e inmerecida por Dios y está intrínsecamente ligado a la gracia divina. Se refiere a los dones que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para el bien de la comunidad, la edificación de la iglesia. Ese es el propósito principal, la edificación de la iglesia. Así como en el Antiguo Testamento el propósito principal fue para la edificación del tabernáculo, esto es para la edificación de la iglesia. Es una concesión, una facultad milagrosa tal y como se le concedió a los israelitas, a Bezaleel y a Oliab para la construcción del tabernáculo, a través de la gracia directa o de la gracia distributiva, como lo hemos estudiado. Pero este don o carisma no todo el tiempo es referido a las señales o milagros que Dios concedió temporalmente a la iglesia. Muchos de ellos, como lo estudiamos, ya han cesado. También la palabra de Dios nos enseña que hay diferentes tipos de dones que siguen vigentes y que han de ser usados. Esto debemos hacer énfasis.
Las habilidades que Dios ha dado es para que se usen. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, la Biblia dice, de manera que teniendo diferentes dones, charis, según la gracia que nos es dada, viene por gracia, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero ya sabemos que el de profecía ya no está, cesó la profecía, pero está el de servicio, úsese entonces en servir. O el que enseña, úsese entonces en la enseñanza. El que anima, el que exhorta, pues úselo animando y exhortando. Úselo en la exhortación. El que reparte, hágalo con liberalidad, pero úselo, no sea tacaño. El que preside, hágalo con solicitud, con diligencia, sin ser negligente, sin ser perezoso. El que hace misericordia debe hacerlo con alegría. Este tipo de dones son vigentes hoy día y están diseñados o fueron repartidos por el Espíritu Santo para que sean usados. No se pueden esconder. Recuerde lo que le pasó a aquel siervo que escondió el talento que le dieron. A uno le dio 5, lo puso a trabajar y dio 5 más. A otro le dio 2, lo puso a trabajar y dio 2 más. Y al que le dio 1, por miedo lo escondió y fue un siervo malo y negligente. A los 2 primeros le dijo, pase adelante al reposo de su señor. A este lo mandó a echar allá en la oscuridad, en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los talentos que recibimos nosotros como cristianos, en el mismo momento que nosotros fuimos allá a las aguas del bautismo, que Dios, aparte de perdonar nuestros pecados, según Hechos 2:38, nos dio el regalo del Espíritu Santo, nos dio una habilidad nueva o la perfección de una habilidad que traíamos. Pero tenemos una habilidad que tiene que ser usada. Tiene que ser usada. Porque Dios le ha dado, le ha regalado ese don, ese cariz a usted, ese carisma. Y así como estos, hay muchos otros dones que han de ser usados para la edificación del tabernáculo o templo espiritual, la iglesia. Esa concesión está basada en la capacidad que Dios te da para crecer, en la capacidad que Dios te da para trabajar en su obra, para trabajar en su iglesia. Dios nos da de gracia, nosotros debemos dar por gracia. En charis, que es la palabra griega para don, el énfasis está en la gracia del dador, o sea, en Dios, y en el propósito funcional del don para la comunidad. Es un don que capacita para el servicio. A usted Dios le ha dado una habilidad que lo capacita para un servicio. ¿Cuál? Usted debe trabajar y reconocer cuál es el servicio que Dios le ha dado. Muchas veces sabemos cuál es ese servicio, cuál es ese don. Lo que pasa es que no hacemos los polis, no hacemos los museos, como decimos aquí, y no los queremos poner a funcionar. Y como ya lo he dicho, hay dones hermosísimos, el don de ser maestra de niños. Hay gente que tiene pedagogía para enseñarle a los niños. Es un don que no pueden esconder. Hay gente que tiene pedagogía para enseñar, pero les da flojera preparar estudios, les da flojera estudiar. Y es un don que están escondiendo. Entonces, el énfasis en charis es la gracia del dador Dios y en el propósito funcional del don para la comunidad es un don que capacita para el servicio. Dios le está obsequiando eso a usted, así como Dios le obsequió a Bezaleel y a Oliab el don de trabajar la orfebrería sin nunca haber trabajado en su vida es el oro. Le dio la capacidad de hacer un candelabro de oro. Y luego que ellos hicieron ese candelabro de oro, pues quedó la experiencia. Pero hicieron para la edificación del tabernáculo, igual que los que cosieron, igual que los que trajeron la madera. Y los apóstoles le dio la capacidad de poder sanar el Espíritu Santo directamente y luego ellos transfirieron ese poder. Imagínense que los apóstoles se hubiesen quedado parados con ese don escondido. O aquellas personas a los cuales ellos les transfirieron el poder se hubiesen quedado
callados y no predicar. Las señales eran para confirmar la palabra. De la misma manera, Dios le ha dado a usted una habilidad. No la esconda, no la esconda. Investíguela. ¿Cuál es? ¿Dónde puedo funcionar yo más en la iglesia? ¿Dónde puedo valer más? Fíjense, hay muchísimas de servicio, de exhortación, de liberalidad, del que reparte, de misericordia, de consolación. Son tantas. La Biblia dice que la gracia de Dios es multiforme. Multiforme gracia de Dios, dice 1 Pedro capítulo 4. O sea, tiene muchísimas formas, pero a veces nos quedamos y no ejecutamos ninguna. Ahora, el apóstol Pablo también dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. La palabra ministerio ahí es diaconía, servicio. Diversidad de dones, ¿para qué? Para ponerlos en la práctica en los ministerios, en la diaconía, en el servicio. En Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11, la Biblia dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, refiriéndose a Jesucristo, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí la palabra dones no es charis. Ahí es otra palabra que ahorita la vamos a conocer. Pero lo primero y principal es que la diversidad de ministerios para el Señor es el mismo. Es el Señor Jesús mismo el que constituyó primeramente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero no se queda ahí. Están también los diáconos y otra gran cantidad de oficios que hay dentro de la iglesia que no están en esa lista. Pero vamos a hablar por ahora de esto, como ¿qué es lo que significa esto? Que Dios le ha dado, que Jesucristo le ha dado a su iglesia. Ya conocimos lo que era el don, el regalo de Dios para el individuo. Ahora vamos a ver el regalo de Dios, el regalo del Señor para su iglesia. La palabra don aquí es doma, no es charis, es doma. Y doma viene de la raíz griega didomi, que significa dar. Entonces vaya entendiendo, te han dado para que tú des. Te han concedido un charis para que usted dé. El significado, un doma es un regalo o dádiva en sí mismo, con un enfoque en el resultado de la acción de dar. Es el regalo, el presente que ha sido dado. Es la palabra que usa Pablo en Efesios 4:8, cuando dice y dio dones a los hombres, donde está citando el Salmo 68:18. En ese contexto, los dones se refieren a los ministerios y los hombres que ejercen esos ministerios. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. El enfoque o el énfasis está en el regalo en sí mismo. El objeto o persona que ha sido dada. Se refiere a los ministerios o personas que Cristo dio a la iglesia. Lo explico. Dios le dio la habilidad a Pedro de ser apóstol. Es algo que Dios le dio eso a Pedro, a Pablo y a los otros apóstoles. El regalo individual. Pero el regalo que el Señor le concede a la iglesia son ellos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, las maestras, los que tienen el don de servir, los que tienen el don de consolar, los que tienen el don de hacer misericordia, los que tienen el don de presidir. Ese don, esa habilidad que le dio al individuo, ahora el Señor le regala a la iglesia el úsese de ese don del individuo. Sus evangelistas, sus maestros y maestras, sus diáconos, sus ancianos, sus pastores, directores de cántico, etcétera, los que consuelan, los que visitan, en fin, todos los que ponen sus habilidades, los caris que Dios le ha dado, son el doma, son el regalo de Dios para la iglesia. Yo soy el regalo de Dios.
para ustedes a través de este estudio. Dios le está obsequiando este estudio a través de mí. Me dio una habilidad, preparé el estudio y ahora Dios le está concediendo este regalo a ustedes. Dios le está concedió el regalo de unos apóstoles, los escritores bíblicos y nosotros leyendo lo que ellos hicieron. El de los pastores, el de los predicadores, el de maestros, maestras, las maestras de niños. Es un regalo que Dios, es una habilidad que Dios le da a la maestra. La maestra prepara y a su vez úsese de ese don, la preparación, la dada de la clase. Es el regalo que Dios le está dando a todos nosotros como iglesia. Ese es el enfoque de Doma. Cada vez que ejerces tu don, cada vez que enseñas, cada vez que consuelas, cada vez que das, cada vez que presides, cada vez que sirves según la habilidad que te ha sido dada, en ese momento, ese es el regalo que Dios le está dando a la iglesia o a la persona receptora. Entonces, que hay que ser agradecidos con Dios cuando una persona me visita. Le doy gracias a Dios por el regalo que me está dando en ese momento. Y así sucesivamente, o cada vez que una persona usa su habilidad. La Biblia dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ese es el propósito por el cual Dios da esos regalos. El Señor Jesús constituyó a cada oficio en la iglesia para que crezcamos, para que seamos edificados, para que seamos preparados, para que sigamos la verdad en amor y para que no nos dejemos arrastrar por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sigue diciendo, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, cada quien poniendo en práctica, usando su habilidad, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para el israelita que estaba en el desierto, Bezaleel y Aholiab fueron el regalo de Dios, pues estos le enseñaron a realizar todo tipo de trabajo que era necesario para la construcción del tabernáculo. De la misma manera, usted y yo, mi amado hermano, somos el regalo de Dios para hacer que otros crezcan y contribuyan a la edificación del cuerpo de Cristo. El charis se enfoca en Dios, la habilidad que Él te da. Es la manera que Dios permite que crezcamos. Y el doma en el regalo de Dios o la habilidad que estás usando para el bien de otros. Y venimos entonces con el tercer atributo, que es la diversidad de operaciones, también importantísimo. Aquí la palabra operaciones es energema en el griego. Y como ya debió haber descifrado, energema viene de energía. Proviene de la raíz energeia, que significa energía, significa operación, significa actividad. El úsese, el movimiento, la acción. La terminación ma, de energema, en griego a menudo indica el resultado o el efecto de una acción. Por lo tanto, energema no es el don, sino la manifestación, la operación o el efecto que el don produce. Dios me da el don a mí de la habilidad para enseñar. Yo preparo el estudio y Dios me da un tipo de energía para yo preparar el estudio, pero también doy el estudio. Ahí se refleja el energema, el efecto que el don produce. Uso la operación, uso la energía para que otros puedan ser edificados o puedan aprovecharse o puedan satisfacerse de la habilidad que Dios me ha concedido. Y también de aquí viene otra palabra que es sinergia. Esta palabra compuesta por sin, que es con, sin en griego significa con, y ergon, que significa trabajo, energía. Significa trabajar junto con.
Y es la idea de que Dios obra, pero nosotros también somos colaboradores de Dios. Estaríamos hablando de un trabajo en conjunto con Dios, sinergia, un trabajo en conjunto con Dios, donde la intervención divina y la respuesta humana se encuentran. Dios dio la habilidad, el Señor me puso en el ministerio, yo lo uso, la gente crece y todo esto es parte del trabajo y de la sinergia con Dios. Este principio queda claramente articulado por el apóstol Pablo. En Filipenses él dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, energeo, por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce en mí el querer, pero no se queda ahí. También produce el hacer, me da la energía por su buena voluntad. Entonces, cuando Dios me da eso y yo lo ejecuto, hago sinergia con Dios. Por ejemplo, la sinergia en la salvación es el ejemplo más claro de esta cooperación, donde el deseo de Dios se hace efectivo mediante una cadena de acciones divinas y humanas, trabajando todo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el pueblo. La voluntad divina. Dios manifiesta su voluntad, Dios manifiesta sus deseos, su querencia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Este deseo no sería eficaz sin el trabajo expiatorio de Cristo en la cruz y sin la gracia impartida por el Espíritu Santo para regenerar el corazón. Entonces Dios quiere que los hombres sean salvos y Él da la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? El trabajo expiatorio de Cristo en la cruz. Se hace hombre, muere en la cruz, es sepultado y resucita el tercer día. Luego asciende al cielo y envía al Espíritu Santo para impartirnos su gracia, para regenerar el corazón. Ese es el trabajo de Dios. Ahora viene la respuesta humana, la acción sinergética. Toda la obra anterior sería incompleta si la iglesia no ejerciera su responsabilidad de ser el canal de la revelación. Efesios 3:10 dice que para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. En pocas palabras, Dios quiere que su esposo, hijo, hermano, hermana, vecino sea salvo. Usted quiere que ellos sean salvos. Bueno, Dios dice, bueno, yo quiero lo que usted quiere. Yo ya di todo lo necesario. Ahora usted tiene que poner su parte. Vaya y anúnciele el mensaje. La gente no se va a salvar solamente porque usted desea que ellos sean salvos. La gente se va a salvar porque usted va a presentar el mensaje de salvación. Esa es la sinergia. Usted predicando lo que Cristo hizo. Por lo tanto, el plan de salvación se consuma en la tierra cuando nosotros, como instrumentos humanos, predicamos el mensaje a toda criatura, manifestando el hacer que Dios mismo produce en nosotros. Por esto es que el apóstol dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, todo esto que está concentrado en estos 4 versículos es lo que Dios ha hecho para que usted y yo estemos aquí, prestando atención a este estudio y disfrutando de esta salvación tan grande que no podemos descuidar. Podríamos comparar estos 3 atributos, dones, ministerios y operaciones, con el proceso de crecimiento de una planta, creando una metáfora muy clara. Hay diversidad de dones. El charis de la semilla, el don de gracia, la capacidad o potencial que Dios concede al creyente, la dádiva inicial del Espíritu. No va a haber fruto si no comienza con la semilla. Es la habilidad o el don que Dios te ha concedido de ser evangelista, maestro, servicio, consolación, liderazgo, etc. Es el regalo de Dios para ti. Es el don. Hay diversidad de ministerios, de la diaconía, el servicio, el ministerio.
Es la puesta en práctica del servicio del don que Dios te ha dado. El doma es el agricultor que planta la semilla. Ok, ya Dios te dio la semilla, ahora le toca a usted sembrar esa semilla. Dios te da la energía para que siembre la semilla. Y la sinergia es Dios te da la semilla y tú la siembras. Dios no va a bajar a sembrarla. Es la persona que planta, cultiva y define el entorno de trabajo. Es la puesta en práctica de la habilidad que Dios te ha dado para servicio de otros. Es el rol o servicio que Cristo da a la iglesia, el oficio, el lugar o la función donde se aplica el don. Es el regalo que Dios da a la iglesia por medio de ti, por medio de mí. Y el energema, la operación, la energía, es la fuerza y eficacia con que Dios obra, energeo, a través del don. Es la fuerza vital que hace que la semilla germine, crezca y dé fruto. Es la energía u operación de ese don y es el poder divino que hace que la semilla germine, crezca y dé fruto. Es la manifestación visible del don en acción. Ahí también trabaja Dios. Te sembró la semilla, la cubrió y el proceso de germinado de la semilla es parte de la energía de Dios. Pero usted hizo su parte y esa es la sinergia. El energema es el hacer que pone en operación el querer de Dios. No se queda en planes, es el ejecútese. No se queda en palabra, sino en acción. Entonces, Hebreos 2:4, el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad se centra en estos tres atributos con los cuales el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 12. La epístola a los Hebreos nos enseña que la salvación introducida por el Hijo es superior a la ley y posee una autoridad inquebrantable establecida y manifestada en varias etapas. El anuncio soberano fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo mismo, que es la revelación completa de Dios. La confirmación apostólica fue confirmada por aquellos que oyeron al Señor, los apóstoles y testigos oculares, sirviendo como mediadores autorizados de la verdad. La testificación divina inicial fue testificada y confirmada por Dios en su momento, con señales, prodigios y diversos milagros, demostrando su autenticidad divina. La testificación continua en la actualidad sigue siendo testificada y confirmada por Dios por medio de los repartimientos del Espíritu Santo, carismata y energemata, la capacidad de hacer según su voluntad para la edificación de la iglesia. Y la obra de Dios para llevar el mensaje al mundo no cesa, sino que depende de la participación activa de sus hijos. Por lo tanto, esta verdad nos lleva a nosotros a una reflexión. ¿Eres parte del equipo de Dios utilizando los dones que Él ha puesto en ti? Solamente usted puede responder esa pregunta. ¿Haces sinergia con Dios, permitiendo que su voluntad se manifieste a través de tu hacer? ¿Ejecutas la voluntad de Dios? Esta ha sido la clase número 7 de nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.